Lunes 11 de junio, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada jornada a este espacio, a esta revista de prensa, donde vamos a hacer nuestro habitual repaso, recorrido por las primeras planas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario El Día, Diario Córdoba, Diario ABC, y como cada lunes nos acompaña Francisco Pollato. Paco, bienvenido, hola, director de ABC Córdoba. Hoy tenemos, bueno, para ser lunes mucha coincidencia, al menos en la foto, así que empezamos con la foto y la quitamos de en medio. Tanto el Diario Córdoba como el Día, como el ABC, la página 1, la dedican a la nueva gesta de Rafael Nadal, del mejor tenista español de todos los tiempos y uno de los mejores del mundo, que quizás por la cercanía aún no tenemos perspectiva, ¿verdad?, para ser capaces de apreciar la hazaña y la dimensión de esta gesta. Yo creo que normalmente este tipo de deportistas, de leyendas del deporte, solamente se pueden calibrar con justicia, por decirlo de alguna manera, cuando pase el tiempo y nos demos cuenta de la magnitud de lo que está logrando, ¿no? Porque es que ya prácticamente se ha convertido en una costumbre sentarse los domingos a mediodía allá por junio para ver ganar a Rafa Nadal Roland Garros, ¿no? Y no nos damos cuenta realmente de lo difícil que es, ¿no? Porque además lo curioso es que en todas estas ediciones que ha ganado, que son 11, uno ha podido ver pasar la reciente historia del tenis masculino, porque ha tenido tantos rivales y tan diversos que hemos visto las grandes estrellas de otros momentos y las jóvenes promesas que están irrumpiendo ahora, ¿no?, como su rival de ayer. Y lo que da sentido sobre todo a su tremenda gesta es que estamos hablando de un portentoso deportista que durante los últimos 15 años ha sido el protagonista absoluto de la tierra batida y uno de los grandes protagonistas del tenis. Yo creo que ocurrirá un poco como, no sé si el ejemplo puede valernos, ¿no?, como Indurain, ¿no?, con sus 5 tours consecutivos, que hasta que no pasó el tiempo no nos dimos cuenta realmente de lo que aquello supuso cuando empezaron a pasar los años y ya no se ganaba el Tour de Francia por parte de un ciclista español, ¿no?, aunque luego llegó Alberto Contador. Ocurrirá lo mismo, aunque la dimensión de lo logrado por Rafael Nadal es aún mucho mayor. Yo, con el tema del deporte, es cierto que en los últimos años estamos muy mal acostumbrados, o a lo mejor es que entramos en una dinámica distinta, porque hace 20 años, los que somos más mayores, lo recordamos, era insospechado tener un ciclista a nivel de Indurain, o un tenista como Nadal, o Alonso, la época buena de Fernando Alonso, cuando tenía tanto éxito en deporte. Yo recuerdo de ser pequeñillo ver carreras de coches, y hay un español ni de sombra, no va a puntuar ya, sino ni para participar. Luego yo con la dinámica esta, la que estamos en todos los deportes, campeonato del mundo de fútbol, la selección de baloncesto, el balonmano masculino, femenino, el voleibol, otra dinámica de deporte, de competición, ¿verdad?, que ahora los más jóvenes piensan que esto siempre ha sido así. Totalmente de acuerdo, ¿no?, porque antes que un español llegase a la final del Roland Garros ya era de por sí una gesta, sí. Incluso si llegaba a semifinales ya también era una gesta. Y ahora, pues evidentemente vivimos tiempos maravillosos, ¿no?, pero en todas las disciplinas deportivas, y esto parece que es algo que no se acaba. Evidentemente el deporte en España en las últimas 3 décadas, 4 décadas, yo creo que casi a raíz de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, ¿no?, que es cuando se cambia un poco el chip, se entiende que el deporte necesita una inversión privada importante, una inversión pública importante, comienzan las grandes empresas a hacerse cargo de patrocinio, de becas, se apuesta por el deporte base, que es de donde salen todas las figuras que ahora mismo estamos viendo en todas las disciplinas, ¿no? Y el fútbol, evidentemente, que es el deporte rey en España, pues el logro del Mundial de Sudáfrica también nos cambió el chip, ¿no? Vivimos una época dorada en la que obviamente el deporte también es marca España y probablemente ahora sea nuestro mejor embajador fuera de nuestras fronteras. Bueno, pues enhorabuena a Nadal, lógicamente, y enhorabuena a todos los que consiguen éxitos. No hace falta ganar Roland Garros para ser un gran deportista, tampoco hay que marcarse unas metas tan elevadas, pero sí que es un ejemplo para los que empiezan. El Día y el Diario Córdoba perdón, utilizan, como es habitual los lunes, estadísticas para ilustrar las portadas. Por ejemplo, el Diario Córdoba titula un titular, a mi gusto, a mi entender, muy curioso: las apuestas deportivas y el juego se disparan en Córdoba, tanto que la Asociación de Ludópatas Rehabilitados esta es, no me acuerdo así, cuando me acuerdo se lo digo, advierte del comienzo de una nueva pandemia. Se han disparado, dice el Diario Córdoba, las nuevas terminales y los salones en la provincia. Sí, es acoger, Acoger, es verdad. Sí. La Cali es la otra. Sí, es la de... Claro, para el juego en rehabilitación y la ludópata, que me ha liado a mí con la J y la L. Pero es cierto, Paco, igual tú lo has notado también, sobre todo el tema de las apuestas.
Como que eso que parece una cosa que incluso muy, muy mal visto en general, porque eso tiene un ambientillo de fondo raro, ¿verdad? Bueno. Y ahora es que es frecuentísimo anuncios por televisión, que antes no había, el modelo inglés de la apuesta. El modelo anglosajón, sí, yo creo que ha sido un poco... las apuestas cayeron en desuso, aunque que no se nos olvide que las quinielas y la lotería primitiva pues vienen a ser lo mismo, ¿no? Que parece que están como más socializadas, ¿no? Sí. O son más blancas y son menos... cayeron en desuso y es verdad que en los últimos años, a raíz del fútbol, esto es un modelo anglosajón, pues ha penetrado de una manera bárbara, ¿no? Y sobre todo de la mano de los más jóvenes, ¿no? Que yo creo que ahí es donde viene el gran boom. La alerta, además, claro. Por internet, por el móvil, y ahora pues ya se han dado cuenta de que, bueno, si ponemos un local con una gran pantalla de televisión, vemos los partidos y en ese momento al instante tú puedes ir apostando y viendo las diferentes opciones que hay, se convierte en un negocio. Un negocio que en paralelo o de manera clandestina tiene otro negocio, que es la compra de eventos deportivos para que esas apuestas vayan bien, y sobre todo eso se produce con más incidencia en escalafones deportivos totalmente alejados de la primera fila. No son ni la primera ni la segunda división. Hablamos, por ejemplo, en fútbol de tercera división, ¿no? Que es más fácil de manipular, o incluso partidos de tenis de categoría base, ¿no? Donde hay todo un sistema de probabilidad y de estudio, y es más fácil pues intentar sobornar de alguna forma a alguno de los contendientes para que el resultado me dé favorable. Es verdad que este tipo de locales ahora no es que parezcan clandestinos o que tengan siempre ese ámbito estricto o ese ámbito cerrado que ya te está invitando a pensar en que ahí no ocurre nada positivo, ¿no? Pero también es cierto que con la llegada de la gente joven a este fenómeno y el fútbol, bueno, pues sí está un poco más dinámico, y sí habrá que estar pendiente, evidentemente, más sobre todo por esos tipos de fraudes que en paralelo surgen. Hablabas tú antes de que era más fácil corromper un partido de tercera división. Recordemos que hay un partido Huesca-Nasti en investigación, está pendiente. Y segunda división, que se jugaba el Huesca al ascenso, bueno, este Huesca estaba ascendido, el Nasti salir del agujero, y que esta investigación que puede costarle un disgusto a uno de los dos o a los dos. Sí, está pendiente de investigación. Puede responder más al tradicional uso de esos amaños deportivos que nunca se ha logrado por otra parte demostrar ninguno, lo cual no quiere decir que no exista, pero no se ha terminado nunca de demostrar ninguno. Pero sobre todo, y hace poco ha habido varias operaciones a nivel nacional de una red de partidos de tercera división o ya te digo, de categorías inferiores. Claro, ahí nadie puede sospechar o nadie va a poner interés, y son más fáciles de corromper en ese sentido. Bueno, pues como siempre, que cada cual haga lo que quiera con su dinero y con su vida, pero con precaución, y como dice la asociación Acoger, los ludópatas rehabilitados, cuidadito con lo que se hace, sobre todo con los menores, que son más susceptibles, más vulnerables. El diario El Día titula también con otra estadística en su portada, 5 columnas igualmente, hablando de las comunidades. Los cordobeses deben 32 millones a sus comunidades de propietarios. Es cierto que el dato, que parece negativo, es positivo si leemos la información, porque vamos en retroceso, además con una velocidad importante, y aparte Córdoba de las provincias con menos deudores. Siempre se ha achacado, Paco, os ha achacado parte de esta deuda a los bancos, que son muy malos pagadores en cuanto que no se consideran propietarios o vecinos de los inmuebles. Claro, hay que tener en cuenta que durante toda la crisis los bancos se han convertido en los grandes morosos, porque han acumulado tal cantidad de viviendas que no se pagaban, que han quedado en sus manos o que se han construido y no se han podido vender, que se han convertido en los principales propietarios, con lo cual a su vez han sido los principales morosos, porque no han establecido un sistema de la obligación que tiene cualquier hijo de vecino, como nosotros, ¿no? De pagar nuestro recibo de comunidad. ¿Qué ha ocurrido? Pues en el momento en el que los bancos han empezado a vender sus pisos y a sacar ese stock, pues evidentemente se ha aliviado en parte esa deuda de morosidad. Luego el buen dato de Córdoba, que aunque nos parezca una barbaridad, 32 millones de euros, que lo es, que son casi 5.500 millones de las antiguas pesetas, sí es cierto que quizás en esta provincia no hay un fenómeno tan arraigado de multipropiedad, o que también podría llevar a pensar en que tener más de una vivienda, pues en los momentos malos te ha llevado a dejar de pagar determinadas cuestiones, ¿no? Puede que por ahí también tenga sentido este descenso y la mejoría económica, pues que ha llevado a familias a volver a pagar esos recibos, pero quizás sea lo más minoritario, y sea precisamente esa recuperación del sector y la salida del estocaje de los bancos lo que pueda llevar a explicar eso. En este sentido, la información dice,
cita a los administradores de fincas que proponen un endurecimiento o alguna herramienta más para forzar al propietario moroso para que se haga cargo de la deuda, porque al final la comunidad tiene que hacerse cargo de la factura, porque la luz hay que pagar los que tengan el agua comunitaria o la piscina, quienes tengan piscina. Haría falta algo más. Sí, yo creo que sí, yo estoy de acuerdo en ese sentido, ¿no? Porque al final en las comunidades pues siempre hay 1, 2 vecinos o 3 vecinos que pues dejan la lista de deuda cada vez más larga y al final todo eso redunda en el resto, ¿no? Siempre en el ejercicio solidario de pagar comunitariamente los servicios. O incluso egoísta, hay gente porque funciona la piscina, pues yo pago la cuota del otro. Claro, con lo cual yo creo que debería haber algún tipo de herramienta que tuviese más incidencia y que permitiera aliviar ese tipo de deuda. Porque hoy por hoy el que no paga al final, la solución es que pague. No hay castigo, no hay sanción. Bueno, hay pequeños trámites, avisos, pero no sé si incluso, lo desconozco ahora mismo, si se puede llegar al bloqueo de una cuenta corriente, por ejemplo. Me refiero a que no se le sanciona. O sea, si tú debes 50 euros, pasa el tiempo y al final pagas 50 euros y salda la deuda. Mientras que si yo debo 50 euros en ayuntamiento, se convierte en 55, 60, 65, vengo aumentando. Aquí no, yo pago y ya pagaré cuando pueda. Claro, y no sé si tampoco hay posibilidad, que entiendo que sí, ¿no?, a través de los tribunales, de acudir a reclamar esas deudas. Pero claro, muchas veces son pequeñas deudas que al final entrar en un proceso judicial es mucho más caro y más costoso para una comunidad que el intentar convencer de buena forma a estos morosos de que paguen sus deudas. Seguimos avanzando. Trae el diario ABC en la portada un asunto que ha conmocionado un barrio este fin de semana. Ha sido el hallazgo de una persona fallecida, una mujer mayor. Titula el diario ABC: la presunta asesina escribió una carta antes de entregarse. Como le digo, esto responde a una información que apareció publicada ayer en los periódicos. También el diario El Día hace referencia a la parte alta del periódico. La policía mantiene retenida aún a la mujer implicada en una muerte en Ciudad Jardín. Un caso oscuro, turbio, muy extraño. Parece que fue el hijo quien encontró a la madre después de que intentó localizarla y no pudo hablar con ella. Había hablado con ella a media tarde, ¿verdad? Y pocos datos más se conocen. Bastante extraño, o cuanto menos poco frecuente en lo que es la tabla homicida en Córdoba, que tampoco es una tabla muy densa, ¿no? Suele haber 2, 3 o 4 crímenes lo sumo al año y poco más, por eso a veces nos llaman tanto la atención. El caso es bastante curioso. Los datos que a veces hemos ido aportando estos días apuntan a una historia entre la víctima y la presunta asesina, que se conocen desde hace 40 años. O sea, estamos hablando de la víctima de 80 años y la presunta asesina que frisa a los 70. Y que son vecinas hace 40 años. Son vecinas de un bloque de al lado, es decir, una vive en un bloque y otra vive en otro bloque de al lado. Al parecer, pues como tú bien dices, aparece el hijo de la señora que ha fallecido, pues no responde su madre, acude y se da cuenta cuando entra de que está... Es más, incluso esta señora es enterrada, mejor dicho, y el entorno, las amigas o los conocidos acuden sin saber todavía que había una persona implicada en la muerte de ella. Es en ese momento cuando la policía empieza a investigar, hace una primera inspección ocular y después otra el sábado por la tarde, mucho más, o tiene prevista hacer mucho más densa, cuando empieza a citar a algunas vecinas para que pasen a prestar declaración. Y es justo el sábado hacia las 2 o las 3 de la tarde cuando se persona en comisaría esta señora, admitiendo que ella tiene que ver en los hechos que han sucedido. Ella era una de las que estaba citada a declarar por la tarde, a prestar declaración. Lo que hoy publicamos nosotros son varias circunstancias que rodean a esta persona. Parece que es una persona que tenía en los últimos tiempos la costumbre, iba a decir, pedía dinero a sus vecinos. Y en algún caso pues no lo devolvía. Sí, pero según publica vosotros no tenía problema económico, ¿no? Sí, no sabemos entonces por qué se produce esa circunstancia de que pide dinero a los vecinos. Y justo esa mañana del sábado, cuando está en una panadería, pide un bolígrafo y al parecer ella misma redacta una carta que es la que entregaría o habría entregado a la policía en una especie de confesión de lo sucedido. ¿Qué ha podido ocurrir? Pues evidentemente ha debido haber una discrepancia entre ambas, que eran amigas y eran muy conocidas. ¿Cuál es el motivo de esa discrepancia? No lo sabemos. Evidentemente la autopsia sí ha confirmado que hay una muerte violenta de esta señora,
al parecer presentaba algún golpe en la cabeza, incluso algunos cortes, también está por determinar, y hoy pasa a disposición judicial la presunta asesina, y bueno, veremos a ver en los próximos días cuál ha sido el móvil concreto de este trágico suceso, que evidentemente ha conmocionado a un barrio tan popular como Ciudad Jardín, y máximo en un entorno pues de personas de una avanzada edad, que son todos conocidos y que son residentes en el barrio desde hace un montón de años, y nadie se puede explicar a bote pronto por qué ocurren estas cosas. Porque esta calle, Maestro Pico López 20, corresponde a esa parte antigua de Ciudad Jardín, son los que son casi comunitarios, con los patios, ¿verdad? Sí, sí, digamos esa parte más castiza de Ciudad Jardín, donde viven las personas de una avanzada edad, que son los vecinos de Ciudad Jardín, pues de toda la vida. Incluso creo que tanto la víctima como la presunta asesina pues coincidían en torno a una parroquia que hay por allí, que es Santa Teresa, es decir, una cosa muy de barrio que te hace a priori verlo como algo más inexplicable todavía. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que ha ocurrido con esta señora. Vamos a seguir avanzando. Tenéis también a veces la página 2, en su portada de página 2, una manifestación que hubo ayer en torno a la sanidad pública. Dice clamor en defensa de la sanidad pública, hubo muchísimas personas. Esto que parece que se había un poco apagado, sí, ¿verdad?, durante los últimos meses, ahora ha vuelto y con fuerza, porque además no cesan los conflictos, parecía que está un poco letargado todo, pero la unificación de hospitales ha vuelto a aparecer otra vez, el tema de Huelva vuelve a aparecer, sí. Córdoba, que tiene casi resuelto el asunto, también mandó un par de autobuses también a... Sí, quizás que pueda responder, y estaba comandado por Spiriman, este médico granadino, que ha sido un poco la persona que ha encabezado estas quejas. Yo creo que responde un poco al tiempo de cortesía, por decirlo de alguna forma, que se ha podido dar a las promesas que hizo la Junta de Andalucía para resolver estos asuntos, tanto la unificación de hospitales en Granada como el mismo problema en Huelva, o también las carencias que hay en Sevilla, Málaga. El hospital de Málaga también. Efectivamente. Creo que ha pasado un tiempo prudencial, se ha medido el sentido de esas iniciativas que tuvo la Junta, si se han cumplido o no, y le vuelven a recordar a la Junta que no ha hecho sus deberes y que vuelve a salir a la palestra todos los recortes de salud, ¿no? Porque todo este lío empezó antes con el antecesor de Marina Álvarez, que no recuerdo cómo se llamaba. Sí, era Aquilino, efectivamente. Aquilino, no recuerdo exactamente. Y ahora Marina, que también se le concedió esa cortesía, a ver si al llegar ella cambiaba un poco la dinámica. Lo cierto es que se ha cambiado un poquito. Sí, porque la salida del anterior consejero estaba fundamentada en estos problemas, la llegada de Marina Álvarez pues intentó calmar el asunto, parece que se llegaron a esos acuerdos, a esas medidas, y ahora de nuevo vuelve a surgir el tema de los recortes en sanidad, que no es que sea algo que se haya resuelto de la noche a la mañana, porque esos recortes y esos problemas siguen, y además estamos a las puertas del verano, que suele ser también un periodo en el cual se hace más latente estos problemas, sí, porque por ejemplo en atención primaria, pues con las vacaciones, los cupos correspondientes a los médicos que se quedan trabajando son desorbitados, es una queja además recurrente, así como la reposición de vacantes en los centros hospitalarios, ¿no? Que bien es cierto que el Servicio Andaluz de Salud, uno de los argumentos que maneja, la presión, como se le dice, sanitaria en Córdoba en verano disminuye pues por todas las personas que nos vamos de vacaciones o se van a la costa, que es donde se crean los cuellos de botella. Anunció hace unos días, una semana, el Servicio de Salud una serie de contrataciones en previsión de sustitución para mantener la calidad asistencial durante el verano. Sindicatos piensan que son insuficientes, sí, y aparte no se las creen, entienden que esas previsiones van a ser irreales cuando llegue el momento de contabilizar cuántas harían falta realmente para sustituir. Son insuficientes, si es que todos los años ocurre lo mismo, la Junta se ha instalado y además en una cifra de contratos que apenas varía cada año, porque esgrime ese argumento, es decir, como en Córdoba hay menos gente porque es verano y todo el mundo sale de Córdoba, pues habrá menos gente enferma en Córdoba y habrá menos problemas en el hospital, no necesitamos tantos médicos. Pero en ese planteamiento es donde los números no cuadran, porque evidentemente la reposición es mucho menor de los que se van, ¿no? Claro. Y a poco que hay un repunte o hay un problema, o evidentemente la demora en la asistencia de pruebas diagnósticas o en las intervenciones, pues todavía se hace mayor, ¿no? Intervenciones que directamente que no se programan. Ni se programan intervenciones, salvo lo estrictamente urgente, digámoslo así. Hablando de sanidad, trae el diario El Día hoy un asunto que no es nuevo, pero lo trae en la portada del diario de Grupo Yolí. Dice: cuando Reina Sofía llega hasta tu domicilio. Es un programa de ayuda de la
servicio domiciliario, que es del otoño pasado, octubre, creo que es cuando se puso en marcha, y que consiste básicamente en que si ustedes requieren el servicio de un enfermero, se lo llevan a su casa para evitar las residencias largas, las permanencias largas en el hospital, que yo creo que está bien pensado, entiendo yo, no solo porque ahorra molestia al paciente y también ahorra dinero al contribuyente, porque una estancia larga en un hospital para que te inyecten una inyección solo. Pasa que luego verás que hay problemas a veces derivados, personas que sabemos que salen del hospital muy pronto, quizás demasiado pronto, que luego genera problemas, que luego deriva en nuevos reingresos. Claro, ese puede ser un riesgo que entrañe, ¿no? Hay que estar muy seguro de que este tipo de tratamientos se apliquen a personas que evidentemente no parece que tengan mucho sentido su ingreso en el hospital y que esté ocupando una cama de manera permanente cuando su patología a lo mejor pues precisa que esté en casa y que se le atienda, ¿no? Yo creo que el primero que lo agradece es el paciente y para el hospital supone liberar también una cama. Lo que pasa es que, como tú bien dices, nunca sabemos hasta qué punto hay esa certeza absoluta de que eso se pueda mantener así sin que estar en el hospital permita al instante controlar un desajuste o que pueda aparecer otras patologías, pero bueno, de momento parece que no son los casos. Sí aparece de vez en cuando algún caso, por lo que tú dices, ¿no? Que a lo mejor un alta demasiado precipitada, sí. Efectivamente, ha podido generar en un problema mayor y con un final mucho peor, pero entendemos que son las excepciones, yo creo. En este caso lo que se trata solamente son eso, la atención de enfermería, ¿eh? Va una chica, un chico, enfermero, enfermera, sí, por eso al no domicilio. Son cosas, sí. Se supone que es para darle, continuar con el tratamiento, sobre todo cuando son inyecciones, porque una pastilla te la tomas, si es un inyectable, lógicamente pues tiene que ir profesional. Que antiguamente iba el practicante, ¿te acuerdas? Sí, bueno, eso era un clásico, ese oficio. Otra foto que aparece en el diario El Día, la portada, la parte alta, es para Elena Cortés, una mujer habitual en los periódicos durante mucho tiempo, al menos durante el 2007 hasta ahora, y que parece que pone punto y final a su etapa política. Titula el diario El Día: Elena Cortés anuncia que rechaza volver a presentarse a unas elecciones. Bueno, creo recordar que fue 2007 cuando entró a la política, fue concejala por Izquierda Unida en Córdoba, luego pasó a la Junta de Andalucía, llegó a ser consejera de Obras Públicas. De ella recordamos el episodio quizá más significativo, bueno, algunas obras que Carril Bici, el plan que luego se paralizó, alguna otra cosita. No sé si sorprende o no la decisión de Elena, y no sé si esto un poco, decía alguno el otro día que le leí, que un poco están verdes, ¿no? Y no había tenido complicado la continuidad porque ahora hay una confluencia muy peligrosa. Varias cosas. Elena Cortés lleva más de 10 años en política, yo diría que más de 20. Y además podría dar fe de ello. Porque empezó muy jovencita en la Diputación de Córdoba como asesora o como administrativa dentro del grupo de Izquierda Unida. Para la edad que tiene, yo creo que somos coetáneos incluso, que es una magnífica edad por otra parte, lleva mucho tiempo en política, todo ese tiempo en política. ¿Qué ocurre? Hombre, que no se presente no quiere decir que deje la política. Claro. Yo creo que es una decisión estratégica, meditada, bien pensada, quizás por lo que tú estás comentando, ¿no? En esta confluencia que se quiere producir en Andalucía entre Podemos e Izquierda Unida, de cara sobre todo a las elecciones autonómicas, y que tenga la réplica en los ayuntamientos, no sé si es una cuestión de cesiones de unos con otros para intentar llegar a ese acuerdo y a esperar en la retaguardia o a esperar su oportunidad. De Elena Cortés se ha hablado muchas veces que podía ser candidata al Ayuntamiento de Córdoba, que podía volver a la escena autonómica, ahora es parlamentaria, pero con más protagonismo. Ella fue consejera, ella ha sido concejal del Ayuntamiento, es una dirigente bastante activa y férrea en las filas comunistas, pero no sé si a lo mejor son esos nombres que en esas confluencias pues salen, que chirrían y que no deberían estar. También es cierta una cosa, en Andalucía, en esa confluencia, la posición de Izquierda Unida en algunos sitios, sobre todo en Córdoba, no es de debilidad, lo digo a la hora de negociar. Precisamente en Córdoba y en otros sitios, la estructura que tiene Izquierda Unida, el peso que tiene Izquierda Unida y la historia que tiene Izquierda Unida se antepone y está por encima de lo que pueda ser Podemos ahora mismo, que es un recién llegado a la escena política andaluza.
Quizás habrá algunos flecos y algunas razones que no sabemos, que desconocemos y que son las que verdaderamente mueven a Elena Cortés a decidir no presentarse a las elecciones autonómicas, que no quiere decir que vaya a dejar la política. De todas formas, cuando se publicaste y el tema de Pedro García, que parece que está un poco descartado por parte de Podemos argumentaba el tema de precisamente el tiempo que lleva la política, porque ellos tienen en su propio procedimiento, ellos proponen que sean 8 años máximo, que no se repita el mismo cargo, que si hay que cambiar, se cambia de institución, pero claro, hay personas como le pasa al propio Pedro García o le pasa a Elena Cortés y algunos otros que llevan en política muchísimo tiempo y que no entran en esa filosofía de la convergencia, que tampoco por centro de Maillo, que creo que Maillo también lleva ya 2 legislaturas. Lo que pasa es que hay que matizar, porque estamos dentro de una amalgama de corrientes que precisan de echarle un poco de tiempo para entender todo, es decir, quien cuestiona ese aspecto a Pedro García es Ganemos. Pero recordemos que Ganemos es la suma de varias corrientes, entre ellas Podemos. O sea, Podemos está dentro de Ganemos, pero también está Equo, también están algunos por ejemplo, cargos que se marcharon de Izquierda Unida, estos desahucios. Esta confluencia es de Podemos con Izquierda Unida a nivel regional. Ganemos aquí, o una parte de Ganemos, sobre todo la que representarían los concejales del ayuntamiento, está un poco al margen o está en tierra de nadie en esa confluencia directa. Y ellos son los que están presionando ya de alguna forma para que no sea Pedro García quien encabece esa confluencia, digamos, en las elecciones municipales del año que viene. Vuelvo a decir lo que comentaba antes, Izquierda Unida en Córdoba tiene peso suficiente como para que esa negociación se decante hacia Izquierda Unida a la hora de poner un candidato que no sea de Podemos y sí sea de Izquierda Unida. Otra cosa es que en el seno de Izquierda Unida estén convencidos de que Pedro García tiene que ser el candidato, que en ese sentido de momento está muy prudente y muy calladito a expensas de cómo van evolucionando los acontecimientos, pero fácil no se lo van a poner, sobre todo los de Ganemos, los dirigentes de Ganemos, que ya han comenzado a mostrarle algunas señales e incluso curiosamente se han empezado a interesar por cuestiones en la gerencia de urbanismo en la que en estos últimos 3 años apenas han mostrado interés, como el retraso en las licencias, es decir, no va a ser un camino de rosas. Pero aún así, le doy la razón en el peso de Izquierda Unida en Córdoba, las primeras que han hecho conjuntas no las ganó Izquierda Unida, hablo de cuando ganó Monereo, por ejemplo, para el Congreso, o las que ganó Moscoso para la Junta de Andalucía. Bueno, ahí iban separados todavía. Sí. Pero no es tan claro, por ejemplo, dice, bueno, Izquierda Unida con su organización llega a una asamblea y se la come, hablando popularmente, y no ocurrió así. Bueno, es verdad que ya hubo una intentona con Pedro García cuando concurrieron en las elecciones de 2015 para abanderar ese grupo que se estaba formando y que derivó en Ganemos, y que rápidamente él se dio cuenta de que perdía y de que no iba a ninguna parte. Luego se intentó una especie de confluencia más ideológica y más de mandato, haciendo entrar a Ganemos en el gobierno municipal, en un tripartito. Y sin embargo, también a última hora, dentro de Ganemos, en aquella asamblea, hubo una serie de corrientes que se opusieron a entrar porque los concejales de Ganemos sí querían entrar en el gobierno municipal, los que no querían eran una parte de la base, pero bueno, ellos en su funcionamiento lo establecen así y se retiraron. Por eso digo que es un poco de agua y aceite Ganemos, o esa parte de Ganemos y Pedro García. No así Podemos, que además Podemos en Córdoba ha renovado su dirección, no tiene nada que ver con el cariz o lo que estamos acostumbrados a ver en Izquierda Unida. Y ya digo que va a ser una negociación compleja. Bueno, hablando de partidos, trae vosotros y vuestra portada el asunto del Partido Popular. Hoy hay comité nacional del Partido Popular, también trae una referencia del diario El Día. Bueno, lo que señala a veces es que Feijóo parece que es el favorito según las encuestas, y el diario El Día, que dice que el PP de Andalucía también trae a Feijóo, señala a Feijóo y a Soraya también como favorito. Quizás, Paco, pueda parecer el tapado, porque cuando ha habido que refundar un partido, cuando se toca a fondo, como parece que es el caso del PP, que está un poco noqueado en esta situación, lleva unos par de semanas que no va como pollo sin cabeza, ¿no? A veces aparecen figuras como Hernández Mancha, por ejemplo, que apareció en su día, no digo de Salvador, pero sí como figura intermedia para... el propio Aznar en su momento, de la o Zapatero, que apareció un día por encima del resto de candidatos oficiales y se lleva el gato al agua. Es el debate que hay ahora mismo en el PP, ¿no? Si lo que interesa más es cerrar fila en torno a un candidato además como Núñez Feijóo, que viene un poco más libre, ¿no? Sí, pero va a perder, sabemos que va a perder, o que es muy probable que pierdas las elecciones generales, digo, cuando sea candidato. Bueno,
No lo sabemos, no sabemos cómo llegaremos. Hoy por las perspectivas del PP son a la baja. No sabemos, pero bueno, son a la baja de momento por el efecto este de la moción de censura, pero creo que ha maniobrado muy bien en intentar refundarse, que es lo que de verdad tiene que hacer, con un nuevo candidato y rápidamente armarse de cara a su propio electorado, que es donde tiene el primer problema y la primera falla. Luego, evidentemente, no se sabe si ganará o no, pero un tapado, pues puede, si es un mirlo blanco con unas características especiales, que sea bien acogido por todas partes, es mucho más difícil que a lo mejor, desde un punto de vista más pragmático, cerrar filas en torno a un líder como pueda ser Núñez Feijóo, que está un poco más exento de toda esta última, de todos estos últimos años del PP, muy intoxicado por los temas de corrupción, por el desgaste en el gobierno. Es una cara más amable, distinta, diferente, que puede disipar el enfrentamiento enconado, que es visible y que ha podido haber entre, por ejemplo, Soraya Sáez de Santamaría y María Dolores de Cospedal, ¿no? O sea, hay que poner una de las dos, uno que pretender que uno de los dos frentes es partir del partido. Eso es lo que se quiere evitar, ¿no? Que este Congreso reabra una guerra de guerrillas en el PP y que, sin embargo, lo que se pretende es que se cosa lo antes posible la herida, se arme un nuevo líder, que a lo mejor perderá las próximas elecciones dentro de 2 años o no, claro, pero que sobre todo rearme y reorganice y dé aire fresco al Partido Popular, porque de buena primera se va a encontrar con unas elecciones autonómicas, luego vendrán las municipales, pero evidentemente todo esto que ha surgido con la moción de censura, que puede haberlo dejado noqueado evidentemente en este tiempo que estamos viviendo ahora mismo, puede volverse a su favor dentro de 6-7 meses en esas elecciones, porque el primer beneficiado puede ser el propio Partido Popular de cara a sus electores, de cara a sus votantes, de cara a sus afiliados, con los que está viviendo un divorcio o una tensión muy importante, porque se había instalado en su seno la opinión de que el partido estaba achicharrado, quemado, de que ahí había un tapón enorme que había que quitar para dar aire fresco, y ese descontento se estaba canalizando a través de Ciudadanos. Con lo cual todo esto ahora puede volverse a favor del PP, si sabe hacerlo bien, obviamente, y si da con la tecla de lo que le están pidiendo sus afiliados y sus votantes, para dentro de 6 o 7 meses recuperar gran parte de ese terreno que ha perdido. Bueno, pues hoy conoceremos la fecha y sabremos qué día se va a hacer la reelección, será entre el 14 y el 30 de julio, creo, por ahí creo el margen que hay. Y bueno, pues en ese periodo habrá nuevo líder del PP y veremos también qué pasa con los cordobeses en esta nueva estructura, porque están muy callados, ¿verdad? Parece que corresponde, que están casi todas las líneas más oficiales. Está todo el mundo esperando a ver qué es lo que ocurre en Madrid, cómo se tira el partido, ¿no? Cuál va a ser la línea del nuevo liderazgo antes de posicionarse. Eso siempre, en política, la prudencia en estos casos suele ser una máxima, y esperar a que todas las aguas se calmen y entonces ya ir tomando posición. Habrá que ver con los líderes del PP andaluz y cordobés, entre ellos Nieto, que es una persona muy valorada en el partido y que se apartó de la dirección provincial para ocupar cargos en el ámbito nacional. Bueno, igual le vemos a sumar por algún sitio. Sí, bueno, evidentemente hará su vuelta. De momento, a día de hoy, sigue siendo secretario de Estado de Seguridad, con el ministro Grande Marlaska. Pues será en los siguientes días, en esta semana o en la siguiente, cuando cese, con lo cual tendrá que retornar a Córdoba y ver un poco el papel que ejerce como presidente de honor del PP, y en una situación también muy llamativa en Andalucía, porque Juanma Moreno, que se enfrenta o que ya tiene que ir preparando la elección autonómica, se ha encontrado de golpe y porrazo pues con líderes como Zoido, como Fátima Báñez, como el propio José Antonio Nieto, como José Enrique Fernández Moya, el exalcalde de Jaén, que vienen del gobierno, que no son o no sintonizan con su corriente interna dentro del PP, y que son 4 cargos que evidentemente son 4 activos para el PP andaluz, que a ver qué encaje pueden tener o qué decisiones toman cada uno de ellos. Pues lo conoceremos en los próximos días. Y para terminar, hablamos un poquito de deporte, no mucho, porque el Córdoba está en una situación también de verlas venir. Hoy publica el diario Córdoba que el Córdoba espera subir 2 millones el límite salarial para potenciar la plantilla. Bueno, básicamente consiste, según escribe Ignacio Luque, vender a Guardiola, que parece que se da por hecho que se va a vender. Se esperan hasta 5 millones de euros, por ahí una oferta importante. Guardiola es hoy un jugador franquicia. También aumentar la cuantía de abonos, y luego un labor de marketing que quiere hacer el Córdoba, que también se ha hecho en falta en los últimos años. En esa tesitura está el presidente, ¿no?
con cuánto voy a disponer para hacer el proyecto del año que viene, ¿no? Y evidentemente Guardiola, como tú dices, es jugador franquicia. Yo daría casi por segura la venta. Lo que pasa es que va a tardar porque el mercado tiene que madurar y cuanto más puedan sacarle a este jugador, pues mucho mejor. Y el Mundial también va a retrasar el mercado. El Mundial va a retrasar el mercado, o sea que hasta finales de agosto probablemente no haya movimiento. Pero evidentemente en esta nueva andadura que va a vivir el Córdoba, la cuestión de los ingresos, y en eso en este poco tiempo Jesús León ha mostrado bastante habilidad en gestión, pues vamos a ver cómo se va a intentar capitalizar y rentabilizar todos los ingresos posibles con el Córdoba. Ya se está hablando de todo tipo de iniciativas para ingresar. Cuanto más puedas ingresar, más puedes pedir que aumente el tope salarial, que ahora mismo está en unos 6 millones, y por lo que parece se querría ir a 8 millones y se puede configurar una plantilla más competitiva. Para que 8 millones te coloca la parte muy alta sí, de la... entre los 8 o 10 equipos claro. Con más presupuesto, que tampoco te asegura subir. El ejemplo está en el Huesca, que no estaba entre los 10 primeros presupuestos el año pasado, pero evidentemente sí te puede permitir una plantilla más competitiva. Pero quizás estamos ahora mismo en unas horas más cruciales para el director de orquesta, para el entrenador, sobre el que se ha esgrimido precisamente que no se querían poner todos los huevos en ese cesto o no gastar una cantidad de dinero muy importante para poder tener dinero más disponible para la plantilla. De ahí parece esas diferencias con Sandoval a la hora de cerrar su renovación, y si no, pues parece ser que el elegido sería Francisco del Lugo, el entrenador del Lugo. Según parece, anoche hubo reunión con Sandoval otra vez. Sí, anoche estaban reunidos Oliver y el representante de Sandoval, estaban reunidos cerrando flecos o rompiendo definitivamente las negociaciones. Pero eso sí es cierto que debe ser pronto, porque... No, probablemente hoy sepamos... Porque el error quizá del Córdoba de los últimos años, ya acabamos, sea eso, que ha habido mucho cambio de técnico, que se ha encontrado un equipo ya hecho, ahora tú intentas hacer tu juego con las fichas que te ha dejado el técnico anterior. Le pasó a Carrión... Sí, todo el baile de cese. Claro. De todas formas, yo creo que estas diferencias que está viendo con Sandoval, creo que pueden dejar una herida más importante de lo que pareciera. Es decir, yo creo que ahora mismo, si se le preguntase a la afición del Córdoba si quieren que sea Sandoval el entrenador del equipo, yo creo que sería una respuesta unánime, ¿no? O sea, el grado de empatía de Sandoval ahora mismo con la afición del Córdoba es tal, sí. El protagonismo, querido o no querido, por lo que ha hecho en el milagro de la salvación del Córdoba, invita a pensar que no puede venir otro entrenador. Porque el que venga, si se echa Sandoval, ahí ya tiene una primera cortapisa importante, claro. Como los primeros partidos no salgan bien. Pero es que la situación es tan incómoda que si finalmente se queda Sandoval, el hecho de haber sido señalado, de haber tenido problemas y de que hayan aparecido nombres, también va a ser una cortapisa para Sandoval, porque como no le vaya bien en los primeros partidos, ya sabemos quién va a ser el sustituto. Quizá esta situación no la ha manejado lo suficientemente bien el Córdoba y no sé yo cómo lo va a interpretar la afición finalmente, porque lo lógico, y ya concluyo, hubiese sido que en esa euforia que se vivió el domingo con el partido del Sporting, el sábado. Fue sábado. Es que ese mismo lunes, lo lógico es que el presidente hubiera aparecido con Sandoval en una rueda de prensa anunciando la renovación. Sí, que todo el mundo esperaba, claro. Es lo que todo el mundo esperaba. Con lo cual, ahí no había una empatía, ni había una claridad de que este hombre fuese el entrenador, ¿no? Con lo cual, bueno, hay un pequeño lunar negro que vamos a ver cómo se resuelve. Bueno, pues también, como decía Paco, será esta semana cuando se resuelva seguro el tema del técnico, porque es que tienen que encargarse de confeccionar la plantilla, que al final va a ser la plantilla con la que se juegue este año. Es evidente, es la primera pieza del puzzle. Y ojalá que este año sea para pelear por arriba y no para pasar las fatiguitas. Estas fatiguitas que hemos pasado, sí. Gracias, Paco, como cada lunes. Gracias a ustedes por estar ahí. Ahora, como cada mañana, les dejo con Ángeles Mellado, con su café y media. Mañana, martes, seguimos leyendo la prensa. Hasta entonces, gracias por su atención.